Bueno, la verdad es que es mirarlo con preocupación, Federico. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, feliz año. Preocupado por antes todo que esto. nada. Muchas gracias, igualmente también. Nosotros nos quedamos, miramos la nota como vos, te pones en el lugar de esa gente de nuevo con el agua dentro de las viviendas. No es la misma situación de febrero, a Dios gracias, pero si hubiera llovido más, o si hubiera estado concentrada la lluvia como estuvo en febrero en un par de horas, 270 milímetros cayeron en febrero, 150 cayeron ayer. Estás ahí de que pase de nuevo lo mismo, ¿eh? Es que el escenario climático que tenemos en este momento era el previsible y la verdad es que hay que estar preparados. Y esto nos muestra lo frágil que estamos respecto a nuestra situación ambiental. Fuera también de la fragilidad que existe en cuanto a la preparación de infraestructura, sí, de todo lo relacionado con qué hacer cuando se producen estas precipitaciones, no solamente en Córdoba. Si nosotros vemos en el litoral, también estamos viendo, cuestiones que son anunciadas, cuestiones que son lógicas y que van a pasar. Me gusta dar por allí el ejemplo de cuando se hacen las construcciones antisísmicas, existen lugares en donde por el riesgo sísmico se preparan las construcciones para eso y se prepara toda la infraestructura para eso. Sin embargo, para el tema de inundaciones no. Sí, pero fíjate, vos sabés que yo siempre pongo ese ejemplo y me sumo a tu ejemplo de las cuestiones con los terremotos y movimientos sísmicos. Los lugares en donde mayor cantidad de muertes hay en los movimientos sísmicos son aquellos que no estuvieron preparados para en los edificios, claro, para esta contingencia. Es decir, a ver, pasándolo en limpio, los que mueren son los más pobres. ¿Por qué? Porque viven en casas de adobe. Es así. A mí me tocó cronicar el terremoto de Pisco en Perú y fue eso. Vos veías una brecha que era la que se había mantenido en pie, que eran casas de material. Las otras eran las que habían caído y habían matado a gente. Digo, si ellos aprenden de las catástrofes, en San Juan pasó lo mismo, se aprendió de las catástrofes y se construyen edificios para soportar los movimientos sísmicos. Nosotros tenemos que aprender de nuestras catástrofes en materia de agua. Exactamente, exactamente. Ya es hora de empezar a trabajar en multifunciones, me parece, Fede. Es así, o sea, cuando primero tomemos el ejemplo del litoral, que tan dramática es la situación, pero en realidad esta situación es recurrente. Por ejemplo, en el caso de Concordia, en el 59 existió una inundación como la que tenemos ahora, teniendo mucho más bosque que el que hay ahora. Claro. Entonces, el bosque alcanza a generar una regulación importante del agua, sobre todo en la parte de sierras. Esto es como que hay que distinguir. En la parte llana los tiempos son más lentos y el bosque puede regular hasta que la napa freática termina saturándose. Luego ya no hay forma en que regule nada. En el caso de las sierras sí es mucho más importante la función de regulación del agua, justamente porque sostiene el suelo y va administrando el agua en los lugares con pendiente y evita la creciente fuerte, que es lo que pasa en sierras chicas. ¿Cuánto bosque nativo hemos perdido en los últimos años? No, bueno, muchísimo. Por ejemplo, en el caso del trabajo que figura hoy en La Voz del Interior, estamos hablando que cerca del 50% del bosque nativo se perdió en los últimos 20 años en sierras chicas. Y la proyección es que se va a perder un 50% más en los próximos 30 años. Estamos hablando de eso en situaciones en donde ya se está contemplando empezar a frenar todo lo que es el avance inmobiliario en la zona de sierras. Sí, pero ya parece un poco tarde. Pero es tarde. Entonces, es imprescindible. Por un lado, en cuanto a los avances inmobiliarios, hay que frenar eso del lado de las sierras. No se puede seguir construyendo del lado de las sierras. Entonces, lo segundo es que hace falta reforestar la zona de la sierra con especies nativas, hace falta continuar con lo que es la prevención de incendios. En realidad este año no hubo fuego porque tuvimos suerte, porque fue húmedo, pero digamos con toda la masa... El año que viene te va a pasar. Con toda la masa vegetal que ha crecido en función del agua, si vos tenés una época seca fuerte, que en realidad todas estas fluctuaciones climáticas que se ven potenciadas con el cambio climático global, hace que tengas escenarios por allí con mucha más agua y por ahí con mucha más sequía, y eso se puede dar hasta dentro de un mismo año. Entonces, hay que prepararse para eso con el tema de fuego, hay que trabajar fuertemente con lo que es la parte de educación, que eso lamentablemente desde hace muchos años no se viene haciendo, y hay que comenzar a hacer una cosa que no se está haciendo para nada, que es el control de especies exóticas.
Para dar una idea, por ejemplo, con el caso del ligustro siempreverde, que es una especie que tenemos en las veredas, en la zona de Río Ceballos había más o menos unas 50 hectáreas de ligustro hace 30 años y ahora hay 1.500 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? Esta especie es invasora, digamos, se va distribuyendo en función de que las aves comen esos frutitos y lo van deponiendo a las semillas por todos lados, y eso cambia drásticamente la dinámica de regulación del agua. ¿Por qué? Porque en los lugares en donde hay ligustro vos no tenés la capa intermedia y baja del bosque, o sea, no tenés arbusto ni hierbas. Entonces, todo eso cambia la dinámica del agua. Entonces, hace falta comenzar el control de especies exóticas justamente para evitar que se siga destruyendo la dinámica del agua por esta amenaza que no nos damos cuenta, porque en realidad parece natural, entre comillas, pero tuvimos que ver con la introducción de especies que en este caso es asiática. Entonces, por un lado, conservar la vegetación nativa en las cabeceras de cuenca. Segundo, planificar para la resiliencia. ¿Qué significa esto? Planificar para que los sistemas, luego de un disturbio, se acomoden enseguida. Lamentablemente lo que vemos es que la planificación del territorio está hecha de tal manera que llueve, viene la luz de barro, se tapa la gente, de nuevo comenzamos con la historia, bueno, que los subsidios, etcétera. Bueno, o sea, ¿qué sentido tiene el subsidio que recibieron finalmente hace un mes cuando ahora se los volvió a tapar el agua? Es que son parches. Son parches, entonces hay que trabajar sobre las cuestiones de fondo que tienen que ver con la planificación del territorio, con infraestructura en algunos casos, con cuestiones a veces obvias. Yo lo escuchaba esta mañana al intendente de Villa Allende, en donde planteaba que, bueno, tenían allí un tronco que había quedado de la creciente pasada en el puente de Villa Allende, eso les obturó, eso ya es desidia total. Un año. Un año. Un año. O sea, eso es rogar que, bueno, ya pasó esta inundación, no va a pasar de vuelta, o sea, pero no podemos jugar a la lotería con el destino de la gente. Yo vuelvo al ejemplo de los movimientos sísmicos, Federico. Es así. Aprendieron de los muertos, lamentablemente es así. Nos pasa esto, empecemos a planificar la cuestión distinta. Y planificaron ciudades armadas de manera distinta. A mí me parece que en las sierras chicas tienen que empezar ya, tendrían que haber empezado hace un año, o habrán empezado hace un año, porque hay gente trabajando y que lo ha hecho bien. Evidentemente no se ha alcanzado a hacer todo lo que debían hacer, pero hay que trabajar con otra cabeza. Nos pasa, tenemos este problema. Sí. Tenemos este problema, tenemos que planificarlo de otra manera, porque si no, el año que viene va a volver a pasar. Es que lamentablemente la expansión inmobiliaria hacia las sierras chicas se mueve, está bien, hay una cuestión de precio de terreno, pero también está el ideal de yo estoy con mi casita en el campo, en las sierras, etcétera. Pero es que eso ya no es más. No puede ser más. Antes eran lugares de descanso, estos sitios eran lugares de descanso para nosotros. Ahora son lugares poblados, nada, sí, es ciudades. Córdoba. Sí, claro. Es Córdoba, está tan cerca, se ha acercado tanto, tanta la gente que va a vivir, ya no es más, la realidad cambia. Entonces hay que pensar de acuerdo a eso. Y además sumarle las otras cosas, Federico, que tiene que ver, por eso me parece que es una planificación intersectorial, ¿no? Es así. Por un lado lo que decís, por un lado el desarrollo urbanístico, y por el otro, lo escuchamos al intendente de Villa Allende diciendo, tenemos algunas maquinarias. No, tenés que tener todas las maquinarias ya para solucionar el problema de inmediato. En cuanto a la forestación o deforestación, ¿qué tiempos lleva de poder planificar algo? No, eso son todas cosas a largo plazo. En realidad, para que una forestación empiece a generar beneficios, tenés que pensar con plantas nativas, por lo menos 10 años que comience a generar eso. Y mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Y mientras tanto, lo que tenés que hacer es prevenir el tema de fuego para que la cubierta vegetal, que en este caso sobre todo estaría compuesta por herbáceas, pueda seguir, digamos, trabajando en retener el agua. Pero indudablemente la forestación con nativas lo va a hacer más por una cuestión de mayor desarrollo de... Federico, ¿qué organismo se encarga de esto? Y eso es ambiente, y eso es una decisión política al más alto nivel de empezar a hacerlo. Porque en realidad, cuando uno plantea esto, va a decir, bueno, pero son campos de privados. Sí, pero la decisión política para que un campo de un privado comience a reforestar con nativas, tenés que generar, digamos, de alguna manera el aliciente para que el dueño del campo lo empiece a hacer. Entonces, hay experiencias realmente
muy importantes, por ejemplo la de Daniel Renison, que fue Cordobés del Año en el 2015, donde ya viene él con su grupo de trabajo, sí, ha plantado más de 35.000 árboles sí, nativos. Está el grupo de forestación y reforestación de Sierras Chicas. Sí, pero hace falta el total compromiso de los estados. Y hace falta entonces que los estados, utilizando esa experiencia, que ya tienen la experiencia de campo de muchísimos años de qué hay que hacer para que eso funcione, para que los dueños de campos a su vez digan, bueno, esto me conviene, lo empiezo a hacer, porque si no, las cuestiones de promoción forestal exclusivamente pasan por decir, bueno, pongo pino o pongo una especie maderera, que va a cumplir el ciclo de cualquier cultivo. En algún momento eso crece, lo cortas, lo usas para madera. Es otra cosa. Sí, esto es forestación ambiental. Pero si no hay una planificación y no hay un control, cada uno termina plantando lo que quiere. Exactamente. Porque esto es así. Lo que le conviene, lo que quiere, va para cualquier lado. Tiene que estar enfocado a ir en una dirección. Por eso te digo que las decisiones son al más alto nivel para que esto no se siga reiterando y contemos lo mismo en Sierra Chica o como podríamos contarlo en Punilla o en Calamuchita o en otros lugares. Bueno, y el año en materia de lluvias intensas, si bien tenemos una temporada de lluvias, pero recién empieza. Recién empieza, o sea, otra cuestión también con respecto a eso y la salud de las personas que viven allí. Tiene que ver con la contención de las situaciones de estrés postraumático. Pero claro. Porque las inundaciones son las situaciones que mayor estrés postraumático genera. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que esto la semana que viene se puede repetir. La provincia ha creado un comité de crisis, lo sabemos, pero me parece a mí, me da la sensación que hay que empezar a pensar en otros términos. Así es. Habrá que crear una dependencia de la provincia específicamente para estas cosas, pero para pensarlo a futuro. Así es. O sea, que ellos piensen ya a futuro, qué hay que hacer, con técnicos, con especialistas, con quien sea, pero tenemos que pensar con otra cabeza, me parece. Sí, claramente. Amigo, gracias y que sea buen comienzo de año. Muchas gracias y esperemos que el clima sea un poco más benigno, pero en realidad tenemos que estar preparados. Esperemos que la preparación sea la que tiene que ser. Así es. Gracias, Fede. Hacemos pausa en Córdoba Directo, ya volvemos.